Quiero invitarlos para que vayan conmigo, por favor, a Éxodo, en el capítulo número 6. Este mensaje, queridos hermanos, está dedicado a todas aquellas personas y creo que todos hemos pasado por esas situaciones. Es para aquellas personas que en algún momento de su vida no saben qué hacer. O sea, muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida y simplemente no sabemos qué hacer. No tenemos iluminación de parte del Señor o una certeza de cuál es la voluntad del Señor, y eso es un asunto muy incómodo para el creyente, porque claro, hay cristianos que realmente no les importa gran cosa buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Y se meten en cosas, después se jalan tortas, ¿verdad? O se jalan problemas o entran en dificultades, y ahí tiene que venir el Señor a rescatarlos. Pero hay personas que realmente sí quieren saber la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros necesitamos saber la voluntad de Dios para saber qué hacer con los hijos, para saber qué hacer con los negocios, si me tengo que meter en este negocio o no, debo hacer este negocio o no. Necesitamos dirección de Dios para saber qué hacer con el matrimonio, qué hacer con problemas en el trabajo, con situaciones difíciles. Dios quiere que me vaya de este país o no, debo ir a vivir en otro lugar. Hay personas que siempre se están preguntando este tipo de cosas y no saben qué hacer, y realmente es porque a veces no es que Dios no les quiera hablar. Ahora, yo quiero decirles, queridos hermanos, que creo que no vamos a tener respuesta de Dios muchas veces en todo lo que le preguntemos. Es bíblico, de hecho. El mismo Pablo lo reconoce. Al apóstol Pablo le preguntaron que qué había que hacer con respecto a si las doncellas se debían casar o no, Primera de Corintios capítulo 7, y Pablo dice: de este tema no he recibido dirección del Señor, mas doy mi parecer como alguien que ha alcanzado misericordia. Entonces, vean ustedes que no siempre Dios nos va a revelar su voluntad. Ahora, creo que cuando realmente es necesario que escuchemos la voluntad de Dios, Él nos va a hablar. Pero muchas veces Él nos va a permitir tomar decisiones conforme a su palabra, conforme al consejo y conforme a la madurez. Yo creo que Él sabe que muchas veces nosotros vamos a poder tomar decisiones maduras, pidiendo consejos y conforme a su palabra, pero hay otras que definitivamente lo vamos a tener que buscar a Él y Él nos va a hablar. Pero muchas veces Dios nos quiere hablar, pero el problema no está con Dios, el problema lo tengo yo, y es que yo no estoy permitiendo que Dios me hable. Y de eso se trata el mensaje de esta mañana. En el contexto en el que les voy a hablar en este capítulo número 6, pónganme mucha atención. Dios ha llamado desde el capítulo número 5, Dios, desde antes más bien, Dios ha llamado a Moisés para sacar a la nación de Israel de Egipto. Ya ustedes conocen la historia. La Biblia nos enseña que Dios se aparece en una zarza ardiendo. Moisés ve que la zarza no se consume, es una planta. Moisés llega, Dios le habla, se le presenta y Dios lo envía a sacar a los hijos de Israel de Egipto después de 450 años de esclavitud. Y la Biblia nos narra que cuando Moisés y Aarón se presentan por primera vez, Moisés y Aarón le dicen a Faraón: deja salir a Israel de Egipto, porque Yahvé está llamando a Israel a salir de Egipto. Entonces Faraón contesta: ¿quién es Yahvé para que yo lo deje salir de Egipto? No conozco a Yahvé. ¿Por qué estáis perezosos?, dice Faraón. Y dice la Biblia que en el momento que Moisés y Aarón pidieron la salida de Israel de Egipto, Faraón agravó la esclavitud de la nación de Egipto. Y empezó a decir Faraón: ustedes son perezosos, ustedes han perdido el tiempo, están perdiendo el tiempo en hablando tonteras, vamos a agravar el trabajo de ustedes para que ustedes no tengan tiempo de hablar cosas. Vean qué interesante, en primer lugar, cómo opera el enemigo. Ya aquí tenemos lo primero que estamos aprendiendo. El enemigo
nos quiere tener muy, pero muy ocupados para que no tengamos tiempo para buscar al Señor. ¿Lo entienden? Esta es una estrategia del enemigo y a veces esto en el diario de nuestra vida nos consume. Más si trabajamos largo. Hay personas que trabajan 8, 10 horas y si viven largo se comen la presa, el tráfico de una hora de regreso, llega a su casa después de 12 horas. Yo trabajé en un colegio donde salía oscuro, todavía estaba oscuro, y regresaba cuando ya estaba oscuro. Se me iba a la mitad del día y llegaba exhausto, ¿verdad? Con muy pocos deseos de poder orar y buscar la presencia de Dios. El enemigo, queridos hermanos, nos quiere sumamente ocupados para que no podamos escuchar la voz de Dios. Pero vean lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo número 6, versículo número 1 en adelante. Dice la Biblia así: dijo Yahvé a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque constreñido por una mano fuerte los dejará ir, y en virtud de una mano fuerte los expulsará de su tierra. Y habló Elohim a Moisés y le dijo: yo soy Yahvé, yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como El Shaddai, pero mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones en la cual vivieron. Y ahora yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y me he recordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Yahvé, y os saqué de debajo de las cargas de los egipcios. Sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo, y seré vuestro Elohim, y sabréis que yo, Yahvé, vuestro Elohim, que os saco debajo de las cargas de los egipcios. Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión. Yo, Yahvé. Vean que Dios aquí les está hablando por segunda vez. En el capítulo número 5, ya Dios les había dicho que Él los iba a sacar de ahí. Y dice la Biblia que el pueblo se inclinó y el pueblo adoró cuando escuchó que Dios se había acordado de ellos. Pero cuando el faraón agravó la esclavitud de los hijos de Israel, Dios mandó nuevamente a Moisés y Aarón a hablar al pueblo y a decirles: ciertamente yo a ustedes los voy a sacar de Egipto. Pero vean lo que dice el versículo número 9, que es vital para este mensaje del día de hoy. Y habló Moisés a los hijos de Israel, pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moisés. ¿Lo pueden ver? A causa de la impaciencia del espíritu y de la dura esclavitud, no escucharon a Moisés. ¿Ven ustedes, queridos hermanos, cómo muchas veces las circunstancias pueden hacer que no podamos escuchar a Dios? No porque Dios no esté hablando, no porque Dios no nos esté dando dirección, es que las circunstancias son tan difíciles que provocan en nosotros impaciencia de espíritu. ¿Qué es la impaciencia del espíritu, hermanos? Es cuando nosotros simplemente estamos completamente incapaces de esperar. ¿Les ha pasado eso? Cuando nosotros no queremos esperar. A mí, yo soy una persona que le cuesta mucho esperar. Cuando nosotros inmediatamente queremos saber en qué va a acabar eso es impaciencia de espíritu. Una persona puede sentir impaciencia de espíritu cuando, por ejemplo, está en un juicio, cuando tiene que irse a un juicio a pelear una propiedad o un problema que hubo tal vez con un carro, ¿verdad? Un choque, un juicio donde va a tener que haber un juicio, jueces, y a ver a quién le echan la culpa, a quién tiene que pagar. Esas cosas muchas veces provocan impaciencia de espíritu y nosotros quisiéramos saber ya, que se solucionen ya.
La impaciencia de espíritu nos vuelve incapaces de poder resistir a los problemas y nos vuelve incapaces de tomar decisiones maduras en medio de una circunstancia difícil. Quiero contarles un ejemplo para que ustedes me entiendan. Miren, hace años, muchos años, no sé, ya varios años, más de 10 años, tal vez 12 años, yo servía en una congregación, era pastor de jóvenes en una congregación y tuve un profundo desacuerdo con el pastor general de la iglesia, y este pastor a mí me pidió que tomara una decisión para ver si me iba de la congregación o no. Yo quiero decirles, queridos hermanos, que con toda sinceridad yo no había tomado una decisión de irme, porque en una parte de mí no se quería ir de la congregación. Bueno, entonces esta persona me dio a mí una semana para orar y me dijo: tome una decisión, pida consejo. Y efectivamente yo empecé a orar, empecé a pedir consejo, pero como al segundo día esta persona me llamó y me exigió que le diera una respuesta. Eso es impaciencia de espíritu. Yo a esta persona le dije: mire, usted me dio una semana, yo aún no estoy seguro, todavía no tengo claridad de qué quiero hacer, déjeme terminar la semana. Y esta persona fue tan impaciente de espíritu que me dijo: no, dígame ya qué va a hacer. Y entonces a mí no me quedó otra que tomar una decisión en ese momento, ya con una actitud de ese tipo, y decirle: pues me voy de la iglesia. Pero tal vez si esta persona a mí me hubiera dado la semana que yo necesitaba orar y pedir consejo, a lo mejor no me hubiera ido. Entonces ya ustedes me empiezan a entender a qué me estoy refiriendo con impaciencia de espíritu. Es cuando queremos que las cosas se solucionen ya. Es cuando queremos saber la dirección de Dios ya. Eso es impaciencia de espíritu y tiene consecuencias muy, pero muy serias. Vayan conmigo ahora a Primera de Samuel para que puedan ustedes ver un ejemplo de una persona que fue impaciente de espíritu y cómo la impaciencia de su espíritu le costó muy, pero muy, muy cara. Vamos a Primera de Samuel, capítulo número 13. Primera de Samuel, capítulo número 13. En la Biblia hay una persona que fue completamente impaciente de espíritu y fue el rey Saúl. Y escúchenme bien esto: las consecuencias de esta impaciencia de espíritu van a terminar en que él pierda el reino por impaciente. Vean lo que dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 2. Dice la Biblia así: Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 quedaron con Saúl en Micmas y en la serranía de Betel, y 1,000 con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y despidió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que estaba en Gabaa, y se enteraron los filisteos. Entonces Saúl hizo sonar el shofar por toda la tierra, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos y que también Israel se había hecho abominable ante los filisteos, y el pueblo fue convocado en Gilgal para seguir a Saúl. Y se reunieron los filisteos para guerrear contra Israel, 3,000 carros, 6,000 jinetes y gente en multitud como de arena que está a la orilla del mar, los cuales subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel se vieron en peligro, porque el pueblo estaba en gran aprieto, se ocultaron en cuevas, en matorrales, entre peñascos, en fosas y en cisternas, y algunos de los hebreos cruzaron el Jordán hacia la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Dice la Biblia en el versículo 8: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado,
pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo desertaba. ¿Por qué la Biblia dice que él esperó 7 días? Porque el mismo día en que el profeta Samuel ungió a Saúl como rey, le profetizó esta guerra y le dijo: tienes que esperarme por 7 días, espérame, al 7º día yo llegaré y haré sacrificios a Dios y entonces Dios estará contigo. Él tenía una instrucción clara, él tenía que esperar 7 días, ya el profeta le había anunciado que eso iba a ocurrir y él tenía una dirección clara de Dios, pero dice la Biblia que de repente el pueblo empezó a desertar porque todo el mundo estaba temblando del miedo. Él de repente vio las circunstancias y se empezó a ver que todo el ejército se estaba yendo. Entonces vean lo que dice el versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él mismo ofreció el holocausto. Cuando acababa de inmolar el holocausto, he aquí que Samuel llegaba y Saúl le salió al encuentro para bendecirlo. Óigame, él ofreció el sacrificio y apenas había terminado el sacrificio, apareció el profeta Samuel. Y esto es muy grave porque Dios solo le permitía a los levitas ofrecer sacrificios. Entonces dice la Biblia así: y Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo desertaba y que tú no llegabas en los días fijados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he aplacado a Yahvé. Así que me esforcé y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl: has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento que Yahvé tu Elohim te ordenó. Pues ahora Yahvé te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no será duradero. Yahvé ha buscado para sí a un hombre según su corazón, al cual Yahvé ha designado como caudillo sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que Yahvé te ordenó. ¿Pueden ver ustedes, queridos hermanos, el ejemplo de esta impaciencia de espíritu? ¡Qué grave problema! Otro ejemplo de impaciencia de espíritu en la Biblia lo encontramos con Abraham. Dios le había prometido a Abraham que él iba a ser padre de muchedumbres. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios le dio esta promesa a Abraham cuando él tenía 75 años. Y después, cuando él tenía 87 y vio que habían pasado los años y Dios todavía no le daba prole, ¿qué fue lo que él hizo? Para tener hijos, se metió con la esclava Agar, la egipcia, y tuvo a Ismael, un hijo que Dios no lo había llamado a tener a él. Y este Ismael será el padre de los árabes. Y vean ustedes en la historia cómo entre árabes e israelitas siempre ha habido guerra. Todo por una decisión mala, precisamente por impaciencia en el espíritu. Entonces déjenme decirles, hermanos, 3 cosas que hacen que nosotros no podamos escuchar la voz de Dios cuando necesitamos realmente escucharla y Dios quiere hablarnos. La primera ya la mencioné. La primera tenía que ver con que el enemigo nos quiere tener bastante ocupados. Quiero decirles esto: cuando ustedes necesiten tomar una decisión bastante importante en sus vidas, garantícese en haber estado antes en días de reposo para que Dios hable en la tranquilidad de la vida, porque Dios no habla en el ruido de la vida, Dios habla en el silencio de la vida. Si usted tiene que tomar una decisión muy seria en su vida, una oferta que se le haga o no sabe cómo intervenir en una situación, usted necesita reposar varios días para que en ese silencio y en esa tranquilidad usted pueda escuchar la voz de Dios y la dirección de Dios. Pero si usted pretende que Dios le hable en el ruido de la vida, en el trajín de la vida, entre idas y regresos, es muy difícil que Dios así te pueda hablar. En segundo lugar, dice la Biblia que la nación de Israel
no pudo escuchar la voluntad de Dios porque el peso de la esclavitud era muy grande. No sé si recuerdan que dice, pero por causa de la impaciencia del espíritu y de la gravura de la esclavitud, no escucharon a Moisés. Ahora, hoy en día, la esclavitud, más bueno, hoy en día la esclavitud ya no es como la de antes, ¿verdad? Pero ¿qué es la esclavitud en la Biblia también? Y sobre todo hoy en nuestros días, el pecado. El pecado es esclavitud. Y cuando una persona realmente necesita tomar una seria decisión en su vida y hay un pecado oculto que ha acariciado por mucho tiempo y no está dispuesto a renunciar a él, Dios difícilmente te podrá hablar, porque la esclavitud hace que no puedas escuchar el susurro de Dios en tu vida. Una persona que necesita buscar la dirección de Dios en su vida, necesita buscar un espacio para que Dios le hable, pero también tiene que revisar su vida, si no es que ha estado caminando en esclavitud, porque la esclavitud del pecado no te permitirá escuchar la presencia de Dios ni la dirección de Dios. Ahora, hermanos, yo sé que realmente es difícil decirle a una persona que está inquieta de espíritu, cálmese, ¿verdad? Es tan irónico eso, ¿verdad? La persona está inquieta y vienen y le dicen que se calme, como si fuera tan fácil, ¿verdad? Si fuera tan fácil, la persona no estuviera inquieta de espíritu. Entonces, ¿qué es realmente lo que nos puede ayudar a no ser inquietos de espíritu? Porque la inquietud del espíritu también se puede traducir como la ansiedad. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Efesios, porque esto que el apóstol Pablo nos revela es impresionante. Antes de leer este pasaje, queridos hermanos, déjenme decirles lo siguiente. La ansiedad es el peor enemigo de la fe, pero la fe también es el peor enemigo de la ansiedad. Esto es muy importante, porque muchas veces es la ansiedad la que drena nuestra fe, pero también la misma fe es la que destruye y nos hace superar la ansiedad. Ahora, vean lo que Pablo dice acá en Efesios capítulo número 3, versículo 20. Esta es la manera, la clave para poder superar la impaciencia del espíritu. Pablo dice así, solo que antes de leerlo les quiero decir el contexto, para que ustedes entiendan en qué contexto Pablo dijo esto. La carta a los Efesios es una carta de la cautividad. Es una carta que Pablo escribió en la cárcel. No la escribió en vacaciones en la playa, en Rocabruja. No, ni la escribió en el río, ¿verdad? Ni en el Holiday Inn, nada de eso. Él la escribió esta carta en la cárcel, en una situación adversa, en una situación difícil. Tengan presente eso para que puedan entender ahora el peso de estas palabras. Y Pablo dice lo siguiente: y al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos está energizando a nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones del siglo de los siglos. Amén. Oigan lo que Pablo acaba de decir en la cárcel. Dice que Dios es infinitamente poderoso para hacer más de lo que pedimos o entendemos. Y yo quiero decirles a ustedes, queridos hermanos, que cuando nosotros estamos atravesando una situación difícil y no le hallamos salida, como la que tenía Pablo en la cárcel, es la convicción de que Dios es infinitamente poderoso y capaz de hacer más de lo que yo pido, de hacer más, de ir más allá aún de lo que yo puedo entender.
Esa certeza es la que mantiene al creyente de pie y no le permite ser consumido por la ansiedad ni por la impaciencia del espíritu. ¿Me están entendiendo? Poderoso es Dios para hacer más de lo que yo le puedo pedir. Cuando yo estoy en una situación difícil, a veces yo estoy pidiendo por esto, por aquello y por esto. Y a veces hay cristianos que piensan, ¿será que Dios realmente puede hacer esto por mí? Esto que yo le estoy pidiendo. La Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia nos dice que más bien Dios puede hacer aún más de lo que yo estoy pidiendo. Dios puede encontrar salidas a la situación difícil que yo estoy pasando, que pueden superar mi entendimiento, que puede dar giros mi situación adversa como yo nunca lo imaginé. Déjenme leerles este pasaje de otras versiones para que lo puedan entender más y pueda entrar a vuestras almas. Ahora escuchen cómo la Biblia Dios habla hoy traduce este pasaje. Dice la Biblia así: y ahora, gloria a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Así lo traduce la Dios habla hoy. La Nueva Biblia del lenguaje actual lo traduce así: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que yo pido o entiendo, según el poder que está en mí. Y finalmente la nueva traducción viviente de este pasaje lo dice de esta forma: y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o inclusive imaginar. Él lo puede lograr mediante su poder que está actuando en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos lo creen? Queridos hermanos, miren, cuando nosotros estamos pasando por esas situaciones que no nos gusta estar, porque a nadie le gusta estar en estas situaciones, yo puedo decir aquí, levante la mano, ¿quién le gusta estar en pruebas? Y yo no creo que nadie diga amén, yo, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Lo cierto es que inevitablemente, queridos hermanos, todos pasamos por esas situaciones. Algunos están atravesando en este momento, y los que no estamos tal vez atravesando una situación difícil en este momento, póngale la firma que inevitablemente las atravesaremos, porque esa es la verdad del cristianismo. Jesús no prometió otra cosa diferente a esa. Pero esta es la clave. Miren, yo quiero decirles algo y con esto termino. Yo estudié una carrera que nunca quise estudiar. Yo desde que empecé mi carrera me quise cambiar. Siempre quise cambiarme y al final nunca me llené del valor de cambiarme de carrera. Yo estudié ciencias naturales. Pero gracias a esa carrera que yo, esos 5 años que estuve en la universidad, 6 años atravesando esa carrera, y que yo muchas veces me pregunté ¿por qué Dios me permitió meterme a esto? ¿Por qué tenía yo que estudiar esto? ¿Por qué no podía haber estudiado aquello otro que yo quería? Hubo algo muy interesante, y es que una de las más grandes críticas que yo tuve para mi carrera es que veíamos de todo un poco, pero demasiado superficial. Entonces yo tuve cursos de microbiología, de parasitología, cursos de geología, cursos de ecología, cursos de hidrología, de hidrogeología, tuve cursos de todo, pero nunca profundicé como un hidrólogo, como un geólogo, como un biólogo, como un ecólogo. Entonces sabía de todo un poco, pero nunca sin profundizar. Y saben ustedes una cosa, queridos hermanos, que al final yo puedo entender después de esos 6 años que definitivamente Dios sacó provecho de eso. Porque muchos de los temas difíciles de entender de la Biblia, como son los temas que encontramos en Génesis, el origen de la tierra, el origen de la vida, el origen del ser humano, muchos de estos temas que son difíciles de entender, difícilmente tendría hoy el conocimiento que tengo si no hubiera tenido una educación tan diversa como la que tuve. Hay un pasaje en la Biblia que dice que a los hijos de Dios todas las cosas nos sirven para bien. Todas las cosas.
Todas las cosas a nosotros nos sirven para bien, queridos hermanos. Y si yo tengo esa convicción de que todas las cosas me servirán para bien, si yo tengo esa convicción de que Dios hará más de lo que yo le pido y de que Dios puede hacer algo aún mayor de lo que yo puedo imaginarme, esa esperanza, esa fe me mantendrá de pie. Esa es la esperanza y esa es la fe que tenemos que tener nosotros para siempre afrontar el valle de las sombras y de la muerte. Amén. Quiero invitarlos para que por favor se pongan en pie.